Universidad Galileo es una entidad educativa superior, producto de más de 40 años de labor y esfuerzo constante en un selecto grupo de profesionales encabezado por el Dr. Eduardo Suger Cofiño, fundador y rector, quien ha logrado conformar una propuesta educativa completamente diferente a la tradicional. Es por ello que contamos con diferentes carreras, en donde formamos profesionales altamente calificados en el área de tu interés. No lo pienses más. Acércate a la Universidad Tecnológica y Científica Universidad Galileo. Muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es María José Solórzano y les acompañaré durante este evento. En nombre de Universidad Galileo y Facultad de Educación, les extendemos un cordial saludo. Quiero comenzar agradeciendo el apoyo de todas las personas detrás de cámara que hacen que este evento sea posible. Bienvenidos a este webinar organizado por Facultad de Educación de Universidad Galileo que titulamos Hacia una educación realmente inclusiva. Este es un evento organizado por la Facultad de Educación que tiene como objetivo la disertación de nuestra invitada especial y brindarles información sobre la maestría en psicopedagogía. En el mundo hay muchos seres humanos que enfrentan distintas adversidades, que pueden ser pobreza, violencia, discapacidad. Sin embargo, la educación inclusiva pretende que cada ser humano reciba una educación de calidad, que le permita desarrollar las competencias que requiere para cambiar su realidad o enfrentarla de la mejor manera. Por ello, la educación inclusiva pretende ser más que una filosofía. Es una actitud que favorece la satisfacción de las necesidades educativas especiales o no de todos los estudiantes. Como ustedes sabrán, la palabra inclusión actualmente está muy de moda y muy mal utilizada. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto publicaciones de empresas que dicen ser inclusivas por adoptar X o Y moda? Pero la inclusión va mucho más allá de esas modas. Y en la educación es un tema muy importante. UNESCO define la educación inclusiva como un proceso que ayuda a superar los obstáculos, que limitan la presencia, participación y logro de todos los estudiantes. La inclusión es una filosofía de la educación construida sobre la creencia de que todas las personas son iguales y deben ser respetadas y valoradas, como un tema de derechos humanos básicos. Pero, realmente, ¿qué significa brindar una educación inclusiva? ¿Y qué cambios son los necesarios para hacerla realidad? Estas interrogantes las podemos contestar después de nuestro webinar, por lo que los invito a poner atención y participar cuando sea necesario levantando su mano o colocando sus consultas en el chat. Quiero ahora hablarles un poco acerca de nuestra invitada de hoy. Ella es coordinadora del área de psicopedagogía de la Facultad de Educación y también coordina la maestría que hoy se les presentará. Ella posee un doctorado en dinámica humana, una maestría en medición, evaluación e investigación educativa, una licenciatura en educación y es profesora especializada en la educación de niños especiales y en la educación de niños con problemas de aprendizaje. Tiene un diplomado en docencia universitaria. Se desempeña como coordinadora de la licenciatura, la maestría en psicopedagogía y el profesorado en especialización media en Universidad Galileo. Además, se ha desempeñado como catedrática y asesora de tesis en universidades como Galileo, Rafael Landívar, Mariano Gálvez y Universidad del Valle. Ha sido consultora en organismos tanto nacionales como internacionales. Es coautora de varios libros sobre educación especial que se han utilizado como libros de texto en varias universidades y centros educativos. También tiene amplia experiencia en la elaboración de módulos de apoyo al aprendizaje. Una de las cosas que más le apasiona es el funcionamiento del cerebro humano. Ella, a través de la psicopedagogía, ha encontrado su propia manera de cambiar el mundo. Ella es la doctora Silvia Arce. Bienvenida, doctora Arce. Es un gusto tenerla el día de hoy con nosotros. El tiempo es todo suyo. No, gracias a ustedes por la oportunidad de presentar un tema que, como usted bien lo dijo, me apasiona.
A lo largo de la presentación vamos a ir analizando algunos de los conceptos que son el eje central de la maestría en psicopedagogía, si bien no son los únicos conceptos, porque la maestría en psicopedagogía, si bien trata de especializar a los estudiantes en la atención a la diversidad dentro del aula, para que no diga que estamos usando el concepto solo porque está de moda, pero es cierto, somos un conglomerado de personas diversas, no hay una persona igual a la otra, y a pesar de eso, la escuela pretende enmarcarnos a todos dentro de un mismo esquema y tratar de que todos aprendamos de la misma forma. No es así. Entonces, para la presentación de hoy, nos basamos en hacia una educación realmente inclusiva. Es cierto, también es un término que está de moda, la educación inclusiva, pero ¿qué es realmente educación inclusiva? Y ahí está, esa imagen es muy fácil cambiar de exclusión, que ha sido la tendencia por años del sistema educativo, a la inclusión, que es por lo que muchas personas están luchando en Guatemala para que la inclusión no se dé solo dentro de las aulas, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Aquí hay un esquema que muestra cuáles han sido los 4 enfoques en la atención educativa y puede igual ampliarse a otros contextos de la atención a esa diversidad. En la exclusión, las personas que se parecen mucho, que somos normales, y siempre que digo normales lo pongo entre comillas, somos un grupo y las demás personas quedan afuera de ese conjunto. En la segregación hay 2 grupos, están las personas normales entre comillas y las personas que son diferentes como un grupo adicional. En el modelo de integración, ya las personas que son diferentes tienen cabida dentro del conjunto de personas normales, pero siempre quedan como un grupo separado. Y la inclusión, que es el modelo que debería de prevalecer en las aulas en la actualidad, ahí estamos todos juntos. No hay diferencias en el trato, en las condiciones. Hay diferencias o se trata de educar a todas las personas sin importar qué tan diferentes sean. Entonces, la educación inclusiva obviamente está dentro del recuadro de inferior derecho. Aquí podríamos pensar en algunas ideas. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es ¿qué me completarían? La discapacidad es una forma de ser. En la actualidad se reconoce que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población y uno de los derechos humanos es el derecho a la educación. Si preguntara a las personas con discapacidad, ¿qué idea se les vendría a la mente? Puede ser las personas con discapacidad les cuesta más hacer las cosas o deben ser atendidos en grupos separados. Y si digo, Juan tiene discapacidad, muchas personas dirían, pobrecito Juan, tiene discapacidad porque a pesar de los esfuerzos que se han hecho en Declaración de los Derechos Humanos, ya vamos como por 70 años, siempre seguimos viendo a las personas con discapacidad con lástima. Pobrecito Juan tiene discapacidad. En el enfoque de integración, podemos ver la discapacidad es un peso, es una carga. Las personas con discapacidad no tienen los mismos derechos que los demás. Juan es discapacitado, que es una forma peyorativa de referirse a las personas con discapacidad. Por ello, no puede ingresar a esa institución educativa. Este es discapacitado.
se ha luchado también mucho para que ya no nos refiramos a las personas así, porque la persona primero es persona y luego tiene una discapacidad. Entonces, la forma correcta de referirse en la actualidad es Juan tiene discapacidad o Juan es un niño con discapacidad. La inclusión de discapacidad es una forma de ser, de estar en el mundo, como dijo alguien. Las personas con discapacidad tienen derecho a a recibir educación. Juan tiene discapacidad, por ello la escuela debería de hacer un esfuerzo adicional para satisfacer sus necesidades educativas especiales. Y este esquema tomado ahí está el autor Carlos Saldaña, habla o nos ilustra que es una inclusión plena, una inclusión inicial, alguien que está integrado y algo exclusivo. Y se refiere aquí a las adecuaciones curriculares que no afectan las competencias. Adecuaciones curriculares que afectan las competencias, aunque en la actualidad el Ministerio de Educación de Guatemala indica que no pueden haber adecuaciones curriculares significativas, porque las personas con discapacidad que están en las aulas guatemaltecas deben aprender lo mismo que los demás, pues no son ciudadanos de segunda clase. Pero cuando uno va a las escuelas o a los centros educativos a hacer una observación, siempre encuentra que hay 30 niños inscritos, 28 que son parecidos, y los 2 que tienen necesidades educativas especiales están usualmente en el fondo del salón haciendo una cosa totalmente diferente a lo que hacen sus compañeros. Entonces, y lamentablemente la mayoría de las actividades son de pintar, entonces se entretienen pintando, pero realmente no nos estamos preocupando porque alcancen los mismos indicadores de logro y desarrollen las mismas competencias que el resto. Otro de los modelos que se ha utilizado es el de maestra sombra, que ha sido una fuente de trabajo para muchos psicopedagogos, porque están los niños en el aula y el niño con discapacidad recibe un apoyo especial de una maestra que se le llama sombra porque está todo el tiempo con él, ayudándolo. En muchos casos también haciéndole las tareas, lo cual no es correcto. Otro modelo es el apoyo de la maestra sombra con actividades fuera del aula. El niño está dentro del aula, pero en ciertos momentos sale del aula siempre acompañado de la maestra sombra. Aula recurso en algunos momentos del día son aquellos niños que tienen habilidades, por ejemplo, para comunicación y lenguaje, para artes plásticas, les cuesta muchísimo matemática, entonces en el periodo de matemáticas salen del aula y se van con otro conjunto de niños que tienen problemas en matemática para desarrollar las habilidades. Y el aula recurso en la mayor parte de actividades del día o todo el día. De hecho, este fue el modelo, el último, que utilizó el Ministerio de Educación durante muchos años cuando hacía uso de las aulas integradas. En las aulas integradas estaban destinadas a que los niños con necesidades educativas especiales estuvieran ahí prácticamente todo el horario escolar, hasta que se encontró que no estaban no estaban teniendo los logros que se esperaban. Muchos niños y muchos padres de familia hasta desconocían qué era lo que se hacía en el aula recurso, y adoptando el enfoque de educación inclusiva, entonces regresaron aquí a las acomodaciones en el aula. En la actualidad, antes era muy fácil identificar a una persona con discapacidad. Si es que fíjate que le falta una mano, entonces tiene discapacidad. Era por el simple hecho de tener una deficiencia que se le consideraba una persona con discapacidad. Ahorita ya no es tan fácil, porque el nuevo modelo de la Organización Mundial de la Salud para discapacidad nos habla
de que es cierto, está la deficiencia, le falta la mano. Pero eso no es lo único. Si se fijan, el círculo es mucho más pequeño. Tiene una deficiencia, le falta una mano, una amputación, pero tiene barreras del entorno. Se le restringe la participación, entonces tiene discapacidad. O sea, me puede faltar una mano, pero hago muchas cosas y las hago bien con la mano izquierda. Entonces, ¿realmente tendría discapacidad? No, porque quizá no estoy enfrentando tantas barreras del entorno. Aprendí a utilizar la mano izquierda. Tal vez no enfrento tantas restricciones a la participación, entonces no me podrían considerar una persona con discapacidad. Es una persona con deficiencia, pero no es una persona con discapacidad y menos con minusvalía, que fue un término que se utilizó durante muchos años para referirse a las personas que por su propia condición no podían accesar a muchos contextos de la sociedad. Y esas barreras del entorno, como está del lado derecho de la imagen, pueden ser de distintos tipos, barreras institucionales. No, esta persona no la recibimos aquí porque no estamos preparados para atenderla. Entonces se les cierra la puerta. No solo la escuela puede ser un trabajo. No, fíjese que esta persona sí no la podemos considerar como un candidato para un puesto de trabajo porque tiene discapacidad. Barreras actitudinales, que son la forma en que cada uno de nosotros entiende las diferencias. Yo puedo tener una actitud favorable hacia la inclusión o puedo tener una actitud desfavorable hacia la inclusión. Barreras ambientales, aquí tiene que ver cosas que es lo que usualmente se nos viene a la cabeza cuando hablamos de adecuaciones de acceso. Hagamos rampas, pero las rampas no son la única forma de hacer accesible el espacio para las personas con discapacidad. Hay muchísimas formas de hacerlo. Y barreras de comunicación, que son las que enfrentamos cuando, por las mismas características de las personas, la comunicación no es fluida. En el esquema de comunicación donde está el emisor y el receptor, está el mensaje, el canal, etcétera, por la misma deficiencia de la persona, no logramos que la comunicación sea fluida. Entonces hay barreras de comunicación. Y este video nos muestra un poco una forma de eliminar esas barreras. Y se escucha, ¿verdad? Acompáñenme a conocer esta historia de la editorial Juventud y la escribió Jérôme Rullier. Vamos a conocerla. Cuadradito juega con sus amigos. ¡Ring! Es hora de entrar a la casa grande. Pero Cuadradito no puede entrar. No es redondo como la puerta. Y Cuadradito se pone muy triste. Le gustaría mucho entrar a la casa con los demás. Entonces se alarga, se tuerce, se pone cabeza para abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar. Los redonditos le gritan: ¡sé redondo, sé redondo! Y Cuadradito, aunque lo intenta con todas sus fuerzas, no logra cambiar. «Te lo tienes que creer», le dicen los redonditos. «Soy redondo, soy redondo, soy redondo, soy redondo», repite. Pero no hay nada que hacer. «Entonces tendremos que cortarte las esquinas», le dicen los redonditos. «¡Oh, no! Me dolería mucho», dice Cuadradito. «¿Qué podemos hacer? Pensemos juntos». Cuadradito es diferente, nunca será redondo. Los redonditos se reúnen en la sala. Hablan durante mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadradito el que tiene que cambiar. ¡Es la puerta! Entonces recortan 4 esquinitas de nada, que permiten a Cuadradito entrar en la casa, junto a todos los redonditos. Y colorín colorado,
Esa es una forma de ilustrar las adecuaciones de acceso, porque usualmente pretendemos que todos seamos iguales, todos tenemos que ser redondos. Entonces, si la puerta es cuadrada y si la puerta es redonda y yo soy cuadrado y no puedo entrar, pretenden que sea yo el que me alarga, me tuerza, me ponga de cabeza abajo, etcétera, para lograr adecuarme a la configuración de la puerta, y no es así. Realmente es el contexto, en este caso, la escuela, la que debe adaptarse a las características, y no específicamente de cuadradito, sino las características de todos los estudiantes. Por eso el doctor Sotomayor, que fue director de la UNESCO, dijo alguna vez, no es el niño el que debe adaptarse a la escuela, es la escuela la que debe adaptarse al niño. Esa idea de que sea el contexto el que cambie y no la persona, también tiene que ver con el enfoque en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Si bien la Declaración de los Derechos Humanos hablaba de que todas las personas tenemos todos esos derechos, siempre se había dejado por un lado a los que eran diferentes. Entonces hubo una convención ya en este siglo XXI, en donde se especificaron cuáles eran los derechos de las personas con discapacidad, y lo que se trata es de enfocarnos en lo que tenemos en común y no en las diferencias. Y al fin y al cabo son las diferencias las que hacen más interesante el contexto, el aprendizaje, porque cada quien ve las cosas de diferente forma. Entonces llegamos a hablar del término necesidades educativas especiales. Todos tenemos necesidades educativas, todos, si no, no estudiaríamos. Y todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido necesidades educativas especiales. Algo que no me gustaba, que se me hacía cuesta arriba, o cuando tuve que hacer el examen de educación física, y hablo por experiencia propia, con la pierna enyesada, de haber sido quinto bachillerato, tenía una necesidad educativa especial. Afortunadamente, para la mayoría de nosotros, esas necesidades educativas especiales son pasajeras, pero para muchos, alrededor del 15% de la población, esas necesidades educativas especiales son permanentes. Entonces, lo que hay que ver es cómo logramos que estas personas, que digo, no son ciudadanos de segunda clase, desarrollen las mismas competencias que el resto de sus compañeros. Todos somos diferentes en muchos sentidos. Está la teoría de inteligencias múltiples, que quienes están en educación la habrán escuchado alguna vez, las inteligencias múltiples de Gardner, donde se enfatiza, o él trató de revolucionar el concepto tradicional de inteligencia. El concepto tradicional de inteligencia siempre estuvo ligado con cociente intelectual, y el cociente intelectual usualmente se mide a través de dos variables, conceptos lingüísticos y matemáticos. Lo que él dijo es que todos somos buenos para algo. Unos serán excelentes para artes plásticas, por ejemplo, mientras otros son muy buenos para hablar y comunicar, otros son muy buenos para matemática. Entonces, que la inteligencia no puede verse como un solo constructo, sino hay que ver en qué es buena la persona para que aprovechar ese potencial y desarrollarlo al máximo, pero nos hace diferentes. Somos también diferentes en cuanto a canales de aprendizaje. Unos aprendemos mejor viendo, pero hay otras personas que aprenden mejor lo que escuchan, y hay otras personas que aprenden mejor lo que sienten, kinestésico. Está también la teoría de estilos de aprendizaje, esta es la teoría de Kolb, en donde encontró que hay estudiantes con un estilo de aprendizaje convergente, que tienen esas características, son prácticos, racionales, analíticos, organizados y orientados a la tarea. Hay otros que son divergentes porque son sociales, flexibles, generan ideas,
son soñadores, están más orientados a las personas. Otros son asimiladores, son investigadores, pensadores abstractos, que disfrutan la teoría, son gente muy planificada y se orientan a la reflexión. Mientras los acomodadores son aquellos impulsivos, espontáneos, dependientes, buscan objetivos y se orientan a la acción. ¿Pero qué creen que sucede en las aulas? La mayoría de las aulas se dirigen a la inteligencia lingüística, porque es el profesor el que habla y habla. 40 minutos hablando. La mayoría de los profesores se dirigen, por lo tanto, al canal de aprendizaje auditivo. Y la mayoría de los profesores, y esas son investigaciones que se han realizado, la mayoría de los profesores se orientan más al aprendizaje asimilador. Reciben la información, reflexionan sobre ella, pero es el profesor el que les está trasladando la información. Y un tema que es bastante novedoso, porque es bastante reciente, que es gracias a las neurociencias, que tiene que ver con las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son todas aquellas funciones, valga la redundancia, que nos ayudan a lograr terminar las cosas. Porque me sirven para entender el objetivo de lo que tengo que hacer, organizarme, planificar cómo lo voy a hacer, monitorear si lo estoy alcanzando y evaluar el producto final y reflexionar sobre si el producto final es realmente lo que se esperaba. Entonces, todas estas diferencias, hay gente que es muy buena para planificar, pero no para monitorear. Entonces, se entrega un producto que no es necesariamente lo que se esperaba. Y los famosos personas que esperan el último momento para hacer las cosas. Entonces, todo esto nos hace diferentes, porque entonces la escuela sigue en un modelo tradicional, pretendiendo seguir un modelo que satisfaga a las necesidades de unos pocos. En varias de las actividades que yo realizo, que prácticas en licenciatura y en maestría tienen que hacer una observación y no salen de lo mismo. Cuando leo los informes de observación, lo que observaron es el profesor hablaba y hablaba, medio garabateaba algo en el pizarrón de espaldas. Los estudiantes atentos al pizarrón y a lo que él decía iban anotando en el cuaderno. Profesores que todavía dictan, profesores que es insólito, ¿verdad? Los ponen a copiar en el cuaderno lo que está en el texto. ¿Cuál es el propósito? La verdad nunca lo entendí. Entonces todo esto es lo que pretende la maestría mejorar. Buscar un modelo, y no hay un único modelo, pero un modelo que permita hacer que el aprendizaje sea más interesante, más innovador, más activo, que no es lo mismo que activismo. Porque una de el constructivismo, que también quienes están en educación nos habrán escuchado bastante, es la idea que tenemos que es el estudiante el que aprende, el que construye su aprendizaje. Yo como profesor no le puedo transmitir lo que quiero que aprenda, sino que a partir de lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo le pido hacer, el estudiante va elaborando el conocimiento y entonces va aprendiendo. Pero así como el constructivismo, que obviamente es el enfoque de la maestría, nos dejó mucho bueno, también nos dejó cosas tan malas como el activismo. Porque también, como uno de los principios del constructivismo es que el estudiante debe ser un sujeto activo del aprendizaje, resulta que hay profesores que los ponen a hacer cualquier actividad, porque son estudiantes activos. Por ejemplo, en una clase de matemática, ¿qué sentido tiene ponerlos a los 5 primeros minutos a bailar? El baile no se relaciona con lo que van a aprender. Entonces, también a pesar de ese enfoque constructivista, hay que mantenerse en la línea de lo que
lo que dice, evitando el activismo, por ejemplo, y evitando el exceso de humanismo, en el sentido de a que como es constructivista, no importa que no entregue la tarea, yo me voy a flexibilizar, o que le entregue la mitad, no es así, porque si no, ahí sí estamos formando ciudadanos de segunda clase que no desarrollan las competencias esperadas. Entonces, los 4 pilares de la educación, también quienes están en educación los habrán escuchado, están en el currículum nacional base, en los fundamentos curriculares. El aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a ser y el aprender a vivir juntos. Aprender a conocer es todos los conocimientos que yo puedo tener. Algunos son factuales, que son conocimientos que no hay de otra forma que memorizarlos, que son los mínimos. Y conocimientos conceptuales, que son los conceptos que yo elaboro a partir del aprendizaje que yo me construyo. El aprender a hacer, que es el enfoque en competencias, lo que pretende es que este estudiante que está egresando de sexto primaria, de segundo básico, de quinto bachillerato, tenga las competencias que se requieren para poder avanzar a un grado superior o para encontrar un trabajo que les sea adecuado. Tal vez quienes me han escuchado en otras oportunidades, ya lo he dicho, hay una investigación que realizó ahorita no me acuerdo si fue el INTECAP o fue el INE, en donde, por ejemplo, hay una feria de empleos, se ofertan 10,000 plazas, llegan 15,000 candidatos y solo contratan 5,000. Pero si habían 10,000 plazas, llegaron 15,000, ¿no pudiste llenar las plazas? No. No saben leer, no saben escribir, no saben cálculos básicos. Y son personas que se graduaron de diversificada. Entonces es cuando uno dice, entonces, ¿para qué estuvieron tantos años estudiando si no encuentran trabajo, no tienen las competencias? Y entonces son personas que pasan a ser los famosos ninis, ¿verdad? Que ni estudian porque salieron decepcionados de la escuela, pero tampoco trabajan, en muchos casos porque no consiguen un trabajo. El aprender a ser, que es todo lo que es parte de mi personalidad, como soy, como qué valores tengo, y el aprender a vivir juntos, que es cómo me relaciono con las demás personas. Y también en este siglo, el 2000 algo debe haber sido, 2 autores que son Booth y Ainscow, elaboraron un índice para la educación inclusiva, y lo que ellos dicen es que para que una institución, un centro educativo sea realmente inclusivo, debe de trabajar 3 pilares o 3 dimensiones. Crear culturas inclusivas, porque mucho depende de lo que se haga, va a depender de en qué cultura estamos, respetamos o no respetamos la diversidad, cómo construimos una comunidad inclusiva, cuáles van a ser los valores inclusivos que van a prevalecer en esta institución. Para eso hay que establecer políticas también inclusivas. Una política que permita desarrollar un centro escolar que sea para todos, no importa si esta persona tiene discapacidad intelectual o si tiene un trastorno del espectro autista o si simplemente está atravesando por una situación familiar complicada. Es la educación que se le da o que ponemos a su disposición debe satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo vamos a organizar el apoyo a esa diversidad? Y la tercera dimensión son las prácticas inclusivas. Ya es cómo construir un currículum para todos, cómo orquesto el aprendizaje de todos. Hace un rato estaba calificando una tarea de un curso de profesorado con especialización, que era
relacionado con el aprendizaje basado en problemas. Y entonces tenían que, una de las tareas de esa sesión era ver un video y entonces llenar una matriz. Y la última columna era qué limitaciones tendría para aplicar esto en su aula. Y entonces había dos respuestas que se repitieron. Uno era que no estoy suficientemente preparado para planificar de esta forma. Y la otra era que el tiempo, pero quienes se preocupan más por el tiempo siguen centrados en un enfoque tradicional porque es un enfoque educativo centrado en contenidos. Entonces, en los comentarios a la tarea les puse, en la actualidad, dado todo lo que hay en Internet, es fácil ahondar en cómo trabajar por problemas. Y lo otro es, no sé, el tiempo es cierto, es una limitante, pero usted puede ver de qué manera combina varios contenidos de su curso para poder trabajar por problemas. Entonces, muchas veces es eso, ¿verdad? Estoy repitiendo el modelo con el que yo aprendí, donde me dictaban, me ponían a copiar, el profesor hablaba, no me ponían a investigar. Y entonces, a pesar de que aprendo las cosas nuevas, estrategias nuevas, me entra aquí y me sale aquí. Pero todo eso me obligaría entonces a crear una cultura inclusiva, a establecer políticas inclusivas, y esto tendría que mejorar las prácticas inclusivas. Otra de las formas de hacer accesible la escuela es utilizando distintos recursos. Por ejemplo, aquí les puse varias imágenes. El Principito es un libro que yo leo, pero también está en braille. Entonces, en lugar de leerlo con los ojos, lo leo con las manos. Es una forma de... Y también lo puedo encontrar en audiolibro ahora. Entonces, es una forma. A lo mejor este muchachito tiene problemas de comprensión lectora, entonces mejor que lo escuche. A lo mejor tiene deficiencia visual, entonces puede utilizar el braille. Aquí, esta otra imagen es la clásica profesora frente al pizarrón explicándole al niño o pidiéndole algo, mientras que aquí se ve alguien que está trabajando en la computadora, porque es solo el pizarrón. Aquí tenemos a un niño con el clásico papel y cuaderno y lápiz. Aquí tenemos una niña que puede estar haciendo lo mismo, pero utilizando una computadora. Y de clases que son ambientes iguales, todos los escritorios de frente viendo al profesor, pasamos también a una forma diferente de organizar las aulas. Todo esto nos permite favorecer el aprendizaje. Implica entonces hacer no solo adecuaciones de acceso, que es lo que ilustra el por 4 esquinitas de nada, sino adecuaciones curriculares. ¿Cómo voy a adecuar los contenidos para este niño? ¿Cómo voy a adecuar la evaluación? ¿Qué cambios debo de hacer en mi metodología? Y eso nos lleva también a otro modelo que es relativamente reciente, que es el diseño universal de aprendizaje, que tiene 5 pilares. No hay un modelo único de estudiante, por lo tanto, las metodologías, los contenidos, la evaluación, el tiempo debe variar para satisfacer a todos. La educación es para todos, entonces no es el niño el que debe adaptarse, sino es la escuela la que debe adaptarse. Las prácticas de enseñanza deben reconocer los diversos tipos de estudiantes. No hay única manera de aprender, entonces utilicemos un audiolibro, pues, si a los niños ya no les gusta leer, pues que escuchen las obras literarias que pretendemos que sepan. Y todos los niños pueden aprender juntos, sí. Yo puedo, por ejemplo, utilizar
trabajos en grupos cooperativos y mezclar a los niños. Este niño es bueno para esto, este niño no, entonces los voy a poner a trabajar juntos, con la idea de que el niño que es bueno para eso ayude al niño que tiene más dificultades. Y el DUA, ahí está analizado, qué es lo que pretende, proveer múltiples formas de compromiso, proveer múltiples formas de representación, ahí está. Si no puede leer, entonces que escuche el audiolibro, y proveer múltiples formas de acción y expresión. Por ejemplo, el niño le cuesta muchísimo escribir, es un dolor revisar sus tareas, pero no se le entiende. Entonces le puedo pedir que esta tarea la entregue en un video. A lo mejor en el video logra organizar o aclarar mejor sus ideas. Entonces son estrategias, son modelos, son métodos que no dependen de una sola teoría, sino que tratamos de encontrar qué es lo mejor que hay, podríamos decir, en el mercado, para ponerlo al servicio de los estudiantes para que ellos, a su vez, lo pongan al servicio de las instituciones y las personas con las que van a trabajar. ¿Y todo para qué? Porque lo que pretendemos es formar aprendices con recursos y conocimientos. Son personas que utilizan en gran medida los conocimientos previos para aprender cosas nuevas. Activan el conocimiento previo. Quienes han escuchado la teoría es la teoría de Ausubel del aprendizaje significativo. Reconocen las herramientas y los recursos que les pueden ayudar a buscar, estructurar y recordar la información nueva. Saben cómo transformar la nueva información en un conocimiento significativo y útil. Aprendices decididos, motivados, que están ansiosos por aprender cosas nuevas, motivados por dominar el aprendizaje. No es que me quede aquí nada más, pero después no sé qué hacer con eso. Su aprendizaje se dirige a objetivos, saben cómo establecer metas que les supongan un desafío, cómo mantener el esfuerzo y la resistencia necesarias para alcanzar dichas metas. Pueden controlar y regular las reacciones emocionales que pudieran ser impedimentos o distracciones para un aprendizaje exitoso. Aprendices estratégicos dirigidos a objetivos con recursos y conocimientos, que formulan planes e idean estrategias efectivas para optimizar el aprendizaje. Organizan y gestionan los recursos, pueden ser internos o externos, monitorizan su progreso, reconocen sus fortalezas y debilidades y abandonan los planes y estrategias que son ineficaces. Estos son las tres características que deberían de tener todos los estudiantes guatemaltecos. Realmente la escuela está formando aprendices con recursos y conocimientos. Está formando aprendices decididos y motivados. Está formando aprendices estratégicos dirigidos a objetivos con recursos y conocimientos. Estamos muy lejos. Los resultados de las pruebas de evaluación de graduandos en lectura y matemática, en lugar de mejorar, y ahí van mejorando ligeramente. Con la pandemia retrocedimos nuevamente, pero a pesar de que iban mejorando, nunca llegó a un nivel adecuado. Porque, por ejemplo, sobre el 30% de los estudiantes que se evaluaron se ubicaron en el nivel de logro en lectura. Estuvieron 6 años en primaria, 3 en básico, 2 en diversificado. No aprendieron a leer. Y alrededor del 8% se ubicaron en el nivel de logro en matemática. Entonces, hicieron un montón de ejercicios seguramente, llenaron cuadernos, llenaron libros, pero no pueden utilizar la matemática para resolver un problema sensible que les va a surgir alguna vez en su vida. Uno de los ítems de las primeras evaluaciones en matemática decía algo así como: doña Juana gasta tantos quetzales al mes en comprar 5 garrafones de agua.
le ofrecen un filtro de agua por tanto, un costo de tanto. ¿A los cuántos meses el costo del filtro va a ser igual a lo que doña Juana gasta? Ha gastado en tantos meses para comprar los garrafones. ¿Le convendría o no a doña Juana comprar el garrafón, el filtro? La mayoría de estudiantes que en esa oportunidad tomaron ese examen tuvieron una respuesta incorrecta. Y eso es algo que nos afecta a todos. Todos tenemos que decidir si nos metemos con esta tarjeta de crédito, nos metemos con esto, si vamos a sacar un préstamo, me da una tasa más baja, sí, pero no me atopa menos de 5 años. Esta me da una tasa más alta, pero me permite pagar el préstamo en menos años. ¿Qué debería de hacer? Son cosas que no aprendimos a resolver. Y para terminar, solo les quiero compartir este video porque es lo que todos llevamos en la vida. Cada uno de nosotros tiene algo que nos molesta, nos estorba, nos detiene. Y es algo que no podemos eliminar. Como profesores no podemos eliminar, pero sí podemos buscar la forma de ayudar a los estudiantes a aprender a pesar de. Solo voy a adelantar un poquito. No lo quiero oír todo. Bueno, tendremos que oírlo todo. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse.
y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Entonces, lo que mencionaba, ¿verdad? No podemos quitar una deficiencia, pero sí podemos como educadores ayudar a las personas que tienen la deficiencia a aprender a pesar de. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora, por compartir con nosotros este tema tan importante en la educación y en nuestra vida cotidiana. Nos ayudará a comprender mejor todas las personas con las que nos relacionamos y nos motivó mucho a todos a querer aprender más sobre el tema y espero que todos estén ansiosos por conocer más sobre la maestría. Vamos a continuar con un espacio para resolución de dudas o consultas. Si alguien quiere comentarle algo a la doctora, puede activar su micrófono, levantar su mano o escribirlo en el chat. Si alguien quisiera hacerle un comentario a ella, lo puede hacer. Es el momento adecuado. Están tímidos. Entonces, ahora les voy a explicar un poco las oportunidades laborales que da la maestría. Pueden trabajar en una clínica propia para... La maestría se enfoca, además de los ejes centrales que les mencioné, en 3 habilidades que deben desarrollar nuestros estudiantes. La habilidad para diagnosticar deficiencias. ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales? No somos médicos, eso es algo que siempre enfatizo, no es una maestría en psicología clínica, pero sí identificar cuál es la problemática que tiene esta persona derivada de la deficiencia que tiene, cuáles son sus necesidades educativas especiales. Otro eje es la investigación. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Cuáles son las tendencias nuevas en educación? Y la otra, que es de las más importantes también, es, bueno, ya identifiqué las necesidades educativas especiales, ¿qué hago para realmente ayudar a esta persona? Entonces, por eso es que una clínica propia donde se haga diagnóstico, donde se hagan propuesta para atender a ese niño dentro o fuera de la escuela, y como asesores también pedagógicos en instituciones educativas, como asesores o consultores en proyectos relacionados obviamente con temas educativos, temas de educación inclusiva. O sea, la maestría les da muchas posibilidades laborales, que creo que es lo que se debe aprovechar. Otra de las ventajas, y ahí le estoy quitando la palabra a la ingeniera Solórzano, es que desde la pandemia está totalmente virtual. Yo antes de la pandemia no me animaba, siempre habían 2 cursos virtuales que
el estudiante avanza a su ritmo y había uno siempre presencial los días martes de 5 a 6:30. Mi problema y mi miedo era, ¿qué hacemos para que los estudiantes aprendan a aplicar esta prueba si estamos a distancia? Con la pandemia no nos quedó más remedio que tirarnos al agua y se demostró que afortunadamente, gracias al sistema de la Universidad Galileo y a los profesores que tenemos, que igual una prueba se puede enseñar y se puede llegar a aplicar y a interpretar en actividades que son virtuales. Tenemos, creo que ahorita creo que tenemos alrededor de 150 estudiantes ya graduados de la maestría en psicopedagogía y afortunadamente cada año nos llegan más. Ahora sí, me callo, María José. No tenga pena, doctora, ya sabe que el tiempo es suyo. Queremos agradecerle nuevamente por siempre estar dispuesta a apoyarnos. En nombre de Facultad de Educación le queremos dar las gracias por compartir este tema, ¿verdad? Y queremos entregarle esta placa virtual como reconocimiento a este webinar con el título Hacia una educación realmente exclusiva. Nuevamente, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y por compartir con todos nosotros su conocimiento acerca del tema. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí, como les dijo la doctora, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre la maestría. Ya les habló ella durante todo este webinar sobre el tema. Vamos a hablar unos puntitos más administrativos. Como les comentó la doctora, esta es una maestría virtual. Actualmente tenemos pues todas las clases de manera virtual, ya no es semipresencial como la teníamos antes. Tenemos, como dijo ella, algunos cursos asincrónicos y tenemos unos cursos sincrónicos. Lo único que ella la ha modificado de tal forma de que por lo menos una sesión sea sincrónica de cada uno de los cursos. Entonces, esta maestría es un programa orientado a formar profesionales especializados en la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, con énfasis en trastornos específicos de aprendizaje, discapacidades cognitivas, incluyendo discapacidad intelectual y trastornos del espectro autista, discapacidades sensoriales y también motoras. Asimismo, pretende que los profesionales puedan asesorar a otros profesionales o centros educativos en la atención de estas personas. El plan de estudio está estructurado en 24 cursos, 8 trimestres a partir de 3 áreas: psicopedagógica, pedagógica e instrumental. Se imparten 3 cursos por trimestre. Cada trimestre consta de 10 semanas. El egresado de esta carrera puede diagnosticar, pronosticar, asesorar y orientar los procesos de aprendizaje de las personas en distintos momentos evolutivos. Participar en equipos interdisciplinarios para decidir las estrategias de intervención. Está capacitado también para apoyar programas de salud y de educación en relación con el aprendizaje. Por lo tanto, puede desempeñarse como orientador del proceso educativo. Y les quería pues mencionar algunos cursos destacados que tenemos, no tanto por el nombre, sino que entiendan un poquito más, aparte de todo lo que les mencionó ya la doctora, de qué trata esta maestría. Tenemos 3 cursos que se llaman Estudios de Casos 1, 2 y 3 y Optativo 1, donde los estudiantes aprenden a elaborar historial clínico, aplicar e interpretar los resultados de distintas pruebas diagnósticas y elaborar informes psicopedagógicos que son presentados y discutidos en estos cursos. Entre los cursos de necesidades educativas especiales y adecuaciones curriculares, aquí los estudiantes determinan el proceso que permite determinar las necesidades especiales de cada estudiante y la manera de hacer esas adecuaciones curriculares necesarias, así como orientar al centro educativo de la manera correcta de hacerlo. En los cursos de intervención psicopedagógica 1 y 2, los estudiantes en el curso 1, en el centro educativo pueden trabajar con 2 personas con discapacidad en estos procesos, observarlo y uno de auxiliatura, y en el 2 aplican esa intervención, esos planes que elaboran. En trastornos de lenguaje, dislexia, psicopedagogía de la disgrafía, de la discalculia y trastornos generalizados del desarrollo, y en
Todos estos cursos, ustedes van a aprender a analizar los criterios diagnósticos respectivos y las características de los distintos tipos de cada uno de estos trastornos. Aprenden a aplicar e interpretar los resultados de distintas pruebas diagnósticas, elaborar informes psicopedagógicos. Las clases sincrónicas son los martes de 5 a 6:30. Todo es a través de nuestra plataforma GES, a través de videoconferencias en el Zoom. Los demás cursos son asincrónicos, es decir, que ustedes los pueden trabajar en el horario que a ustedes más les convenga. El material de clase o las clases en sí se suben los días martes, bueno, un día anterior se entregan, o sea, van a tener ustedes una semana entera para entregar sus tareas. Entonces, tienen como suficiente tiempo para leer el material, realizar su investigación, sus tareas, sus planes o todo lo que requieran. Entonces, la carga no es tan alta, lo que tienen que tener es un poquito más de disciplina, porque no van a tener un profesor, miren, mañana entregan la tarea. Entonces, sí necesitamos un poquito más de disciplina en ustedes, y pues sí, ya estamos acostumbrados a los entornos virtuales. Las clases van a dar inicio el martes 16 de enero del 2024. Las inscripciones ya están habilitadas. Si quisieran ustedes iniciar su proceso de inscripción, pueden escribirle a la señorita Gabriela Solís, que es la encargada de esta maestría en secretaría, al correo gabriela.solis@galileo.edu o comunicándose al teléfono 2324-8000, extensión 7336. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tendrán alguna duda sobre la maestría que quisieran resolver. Buenas noches. Primero que nada, gracias a la doctora por, pues, es una pincelada, ¿verdad? De lo que nos dio y de lo que realmente es el tema. Yo ahorita ya estoy por cerrar la licenciatura en Administración Educativa y pues la única duda que surge es si habría algún problema, digamos, al momento de inscribirme a la maestría de psicopedagogía. Yo pues trabajo en un centro de apoyo psicopedagógico por las tardes, entonces pues tengo como cierta experiencia, ¿verdad? Entonces no sé si al momento de inscribirme hay que presentar alguna carta o algo, o solo puede ser pues el ingreso con el proceso normal. Sí, no hay ningún problema con tu inscripción. No necesitan ser egresados de la licenciatura en psicopedagogía para estudiar esta maestría. No es un requisito. Entonces sí puedes ingresar, puedes iniciar tu trámite. Ya que eres estudiante nuestro, entonces ya tienes los contactos de nosotros, ya puedes iniciar con el trámite y como les mencioné, nos eliminan los requisitos de graduación. Los cursos son solo los días martes de 5 a 6:30. Entonces, si en algún curso hubiese alguna sesión sincrónica, sería siempre en ese horario. O sea, esa semana solo tendrían la sesión sincrónica del curso que se les asignó. No se les asigna en otro curso. Entonces, realmente tendrían que tener pues espacio disponible solo los días martes en ese horario durante las 10 semanas del trimestre. Muchísimas gracias por la información. También me refería a las inscripciones. ¿Hay debemos ir presencialmente a inscribirnos o hay algún espacio en el virtual, en la página de la universidad donde podamos hacer el proceso de inscripción? Y si necesitamos ir presencialmente, ¿qué horario de atención tienen, por favor? Le comento que las inscripciones también son en línea. Nosotros en maestría pues no tenemos examen de admisión, entonces el único requisito es llenar el formulario de inscripción. Si usted escribe a la persona encargada de esta maestría, que es Gabriela Solís, ella le puede mandar el enlace de inscripción. Lo único es que tiene que hacerlo desde una computadora, porque si lo hace desde el celular es un poquito más complicado el adjuntar los documentos y la información que le solicita y escoger bien qué carrera es la que quiere seguir. Entonces busca que diga maestría en psicopedagogía y ya llena todos sus datos. Necesita ir a la universidad únicamente el día que va a actualizar sus datos a través de su DPI. Esta actualización, si usted no está en Ciudad Capital, lo puede hacer en cualquier sede de Universidad Galileo, presentando su DPI siempre y cuando ya esté inscrita.
Y el envío de la papelería también, si no está aquí en la ciudad capital, puede hacerlo a través de algún courier que usted prefiera. La papelería que se necesita es la fotocopia autenticada de su DPI, de preferencia que sea a color y ampliado, y la fotocopia autenticada de su título de licenciatura con todos los sellos. Entonces necesitamos la fotocopia de su título de ambos lados. Y la lectura, como le mencioné, ¿verdad?, de su DPI. El horario de atención de la facultad es de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. En esos horarios nos puede encontrar al personal que gustosamente le estará atendiendo y resolviendo todas sus dudas. Muchísimas gracias. Como las clases son virtuales, Cindy, supóngase, iniciamos clases el martes 16 de enero. El lunes siguiente tiene que entregar las primeras tareas de su curso. Entonces, le recomendamos inscribirse lo más, y ese mismo martes 16 es su primer clase. Entonces, para no atrasarse con sus clases, le recomendamos que pues, el último día de inscripción sea ese martes 16, para que no pierda su clase presencial, que es ese día, y la fecha de entrega de sus otras clases, que sería el lunes siguiente. La maestría tiene una duración de 2 años. Son 24 cursos divididos por 3 cursos por trimestre, 4 trimestres al año. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos a este webinar. Recuerden que nos pueden ingresar a la página www.galileo.edu para más información sobre la facultad, la maestría y todas las actividades que estamos realizando. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook como Facultad de Educación FACED. Mi nombre es María José Solórzano. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias por conectarse. Que tengan una feliz noche. Buenas noches.